también puede ser usado como piedra. Petros es una piedra mucho menor que la peña o la roca y que se deriva de ella. Por esa razón Jesús no le dijo a Simón, tú eres piedra o tú eres roca. Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual de eso? Es obvio que ninguno de nosotros llegará jamás a igualar a Cristo, pero estamos en un proceso todos nosotros de desarrollar la perfección del carácter de Cristo. Amén. Amén. Y si no alcanzamos esa norma, no entraremos al cielo, estaremos excluidos. En ese momento Pedro estaba en ese proceso. Ahora recuerdan que la condición para garantizar la indestructibilidad de la iglesia es que la roca también sea indestructible. O sea que Satanás y sus huestes no podían prevalecer contra esa piedra, contra esa peña, contra esa roca. Entonces surge la pregunta, ¿prevaleció Satanás contra Pedro? ¿Era Pedro falible? Recuerden que el papado reclama que infalibilidad. Que son infalibles los papas, recuerde eso. Leo de Mateo 26, 69 64 a 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una sirvienta diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Y saliendo a la puerta lo vio otra y dice a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó con juramento, no conozco a ese hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban de pie, dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó un gallo. Esta es la Biblia textual. Esto fue obviamente después de la declaración que Jesús le hizo a él. ¿Prevaleció entonces en esa ocasión Satanás contra Pedro? ¿Ya automáticamente está descalificado para ser la piedra viva, eterna, indestructible? Claro que sí. No hay como un hombre falible, mortal, pecador, pudiese llegar a ostentar ese título o ese puesto. Ahora, la declaración fulminante del testimonio de Jesús. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús es Jesús hablando a través de un pedazo de arcilla, a través de una vasija de barro. O sea que el mismo Jesús a través de la arcilla está diciendo, Pedro había sido restaurado a su apostolado. Es verdad, que se convirtió, se arrepintió, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Esto es definitivo, fulminante. Cristo dejó bien sentado esto cuando en contestación a la pregunta de Pedro, y que allá en Juan capítulo 21, le preguntó a Jesús acerca de Juan, y que yo quiero saber del futuro de él. ¿Qué le dijo Jesús? Que a ti, eso no es asunto tuyo, eso no te interesa. Si él hubiese sido colocado por Jesús en una posición de supremacía sobre los demás, no solo todos ellos se habrían sometido a la decisión de Cristo, sino que también Jesús había cedido a explicarle, bueno, con él va a pasar esto o aquello. No le dijo, eso no es asunto suyo. Sígueme tú. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. Es fulminante. El deseado de todas las gentes, página 755. Ahora, ya una vez como apóstol, restaurado, pregunta, ¿prevaleció Satanás de nuevo sobre Pedro? ¿Falló Simón otra vez?
Lea conmigo uno de los registros más tristes de la Biblia. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, dice Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable antes que llegaran algunos de parte de Jacobo. Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro. ¿En qué dice allí, hermanos? Hipocresía. En su hipocresía. Y es de los pecados más abominables para Dios. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta que hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? El apóstol Pablo está aplicando algo que él mismo había escrito aquí en ocasiones en que hay que reprender al ofensor en público. Gálatas 2, 12 al 14. Quien va a ver este video de la Iglesia Católica no lo sabía, vaya a su Biblia, léalo con sus propios ojos. Hay más un problema. Esa roca es eterna. Entonces surge la pregunta, una vez muerto, ¿cómo podría Simón Pedro resistir los ataques de Satanás contra la iglesia? Escuche lo que dice el Deseado de todas las gentes, página 754, párrafo 1. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir, hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Abra conmigo, si usted está allí con su Biblia, ahí en la sala de su casa, abra en Juan capítulo 21 y veamos de qué está hablando el testimonio de Jesús. Juan capítulo 21, versículo 18. Jesús, después de restaurarlo, y por cierto, 3 veces usó la expresión apacienta o pastorea, haciéndolo pastor. Con eso Jesús estaba reconfirmando que el sacerdocio terrenal había acabado e iniciaba ahora la era del pastorado. Más una razón para estar absolutamente seguros de que si el sacerdocio no lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque Jesús es ahora nuestro sacerdote, y solo encontramos pastores y pastorado, pues las pretensiones de que un sacerdote sea el representante de Dios en la tierra quedan sin ninguna validez. De cierto te digo, le dijo Jesús, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejos extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Ahora lea el texto nuevamente del Deseado. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Y nos dice el testimonio de Jesús que Pedro nunca se perdonó haber negado a Jesús y pidió para ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Entonces, si Pedro murió y está aguardando la resurrección, ¿cómo podría ser esa roca que sostendría la iglesia? Entonces surge la pregunta, si no es Pedro y la sucesión apostólica papal, la pretensión de la sucesión apostólica papal automáticamente queda destruida, entonces ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca eterna e indestructible? ¿Quién es la roca sobre la cual Jesús fundó su iglesia indestructible? Pues el mismo Jesús nos dice quién es. En Mateo 21, 42, 43, 44, él cita el Salmo 118, 22, aplicando esa profecía a sí mismo. Escuchen, Jesús les dijo,
Nunca leíste en las Escrituras, ¿está hablando de qué? Salmos 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él les hace esa pregunta. Él mismo está aplicando esa profecía a sí mismo. Y está diciendo, yo soy la piedra de esa profecía, yo soy la cabeza del ángulo. Pero también nos dice el testimonio de Jesús detalladamente que por ocasión de la construcción del primer templo, el enorme templo de Salomón, tenía 5 pisos, era gigantesco. La cantera, o sea, el lugar donde se cortaban las piedras enormes, muy pesadas, 1 tonelada, o alrededor de 1 tonelada, estaba distante del local donde se construyó el templo, o sea, distante del monte Moria. Y eso por orden estricta del mismo Dios, no se podían usar herramientas porque se profanaría la obra. Entonces las rocas eran milimétricamente cortadas y pulidas y ellas iban siendo colocadas una encima de la otra, cada una en su lugar respectivo, pero había una columna central sobre la cual caía gran parte del peso de la construcción del templo. Recuerden, un templo de 5 pisos. Y esa columna central tenía un fundamento. En términos de albañilería de la época, se llamaba la piedra angular o la cabeza angular o la cabeza del ángulo. Y ellos no encontraban esa roca. Colocaban una que parecía que era, y a medida que iban ejecutando la prueba del peso de la resistencia, comenzaba a resquebrajarse y ellos salían corriendo y eso caía. Y ya estaban desistiendo cuando se acordaron de una piedra que había quedado en medio del camino, que dice Salmos 118, 22. Un hermano que lo lea, vamos a leerlo. Un hermano que tenga buen timbre de voz, se lea Salmo 118, 22. 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. De manera providencial, los edificadores del templo, los albañiles, los constructores, habían dejado en el camino de la cantera al lugar de la construcción abandonada una piedra de proporciones fenomenales, porque no le encontraban el lugar, explica el testimonio de Jesús. Y cuando ya estaban muy desanimados, se acordaron de esa piedra. ¿Quiénes? Los edificadores. Y dijeron, bueno, vamos a verla, pero habían pasado varios años y habían tormentas de arena, estaba la intemperie, estaba la lluvia, estaba el granizo, el deterioro natural. Bueno, vamos a lavarla bien lavada y vamos a ver si no está muy deteriorada. No tenía una fisura, estaba perfecta por el poder de Dios. Así como Jesús es perfecto, no le pudo encontrar el diablo un solo defecto. Cuando Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, está abarcando también la declaración de la perfección de su carácter. Y eso nos lleva nuevamente a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, versículo 5, hablando de los 144,000 que dice: no se halló mentira o engaño en sus bocas, porque son sin mancha, no tienen una fisura, perfección del carácter. En esos últimos días será la mayor victoria que Dios habrá alcanzado sobre Satanás, cuando se llegue a cumplir eso que está ahí en Apocalipsis 14:5. Pues bien, le tomaron las medidas, era la medida exacta, pero faltaba la prueba de la resistencia.
y la llevaron al lugar de la cabeza angular, la colocan allí y comienzan a colocar esas toneladas sobre toneladas de peso en ella. El silencio era ensordecedor. Esperaban escuchar el primer resquebrajamiento. Pues bien, así como esa roca había resistido la intemperie, las tormentas de arena, el granizo, la lluvia y quién sabe qué más, Jesús es el único que puede resistir todos los ataques de Satanás. Por eso Él tiene que estar he has to be in charge. Él tiene que estar al comando. Él tiene que estar agarrando el timón. Muy bien. El problema es que Jesús les está diciendo a sus perseguidores, a esos sacerdotes, en otras palabras, yo soy esa piedra angular, yo soy esa Petra. Y esa declaración está en Mateo 21, 42, 43, 44. Si usted es un católico sincero, practicante, que está viendo eso por primera vez, vaya y verifíquelo. Muy bien. La victoria de Jesús fue perfecta y fulminante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar, dice la Biblia textual. Muy interesante, cuando tú hieras su calcañar. Y la Reina Valera de 1990 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia y entre tu descendencia y su descendiente, singular masculino con D mayúscula, repare, tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Génesis 3:15. Escuche lo que dice Patriarcas y Profetas, el testimonio de Jesús, página 45, párrafo 3. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, antes de él venir para acá, para la tierra. Nos dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 4, versículo 5, que el plan de la redención fue elaborado desde antes de la fundación del mundo. Es en esa ocasión que Jesús le dijo esto a los ángeles. Y escuche lo que dice en el deseado de todas las gentes, el capítulo El Señor ha resucitado. Satanás se airó. Esto es por ocasión de la resurrección de Jesús. Satanás se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Aquel ángel poderoso que descendió del cielo, que ocasionó un terremoto, que venía a despertar a Jesús de su sueño de la muerte, ocasionó terror en los demonios y ellos huyeron, porque ellos estaban allí en guardia. Sobre la tumba de Jesús, Satanás esperaba mantenerlo allí, crucificado y muerto. Cuando Satanás vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Amén, hermanos. Amén. Escuche lo que dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A causa de que él había logrado que todos los hombres pecasen y pecaran, él tenía el imperio de la muerte porque lo retenía en el imperio de la muerte, era su mayor victoria. Pero la única manera de pagar la deuda de todos los pecadores era a través de la muerte de Jesús. Pero automáticamente esa muerte de Jesús destruía el imperio de la muerte que el diablo tenía. Pagó la deuda y además resucitó. ¿Se cumplió literalmente Génesis 3:15? Claro que sí. Ahora, hermanos, el propio apóstol Pedro confirma que Jesús es la piedra angular.
Por favor, si usted está viendo este video, busque en su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 11. Declara Pedro ante el Sanedrín: Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Ustedes crucificaron a Cristo, lo desecharon, no lo aceptaron, al ungido, al Mesías, pero Él es la piedra angular. ¿Por qué Pedro no aprovechó la ocasión y dijo: yo soy la piedra angular? Palabras del mismo Pedro, y lo repite en 1 de Pedro 2:4: acercaos a Él, piedra que viva. Pedro sabía que él iba a morir, y él sabía muy bien, en ningún momento pasó por su mente siquiera un vestigio de un pensamiento de que él llegaría a ser esa piedra. Acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Amén. 1 de Pedro 2:4. Hermanos, para el apóstol Pablo, ¿quién es la piedra angular? Dice Pablo: así pues ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo que Jesús. Pero vea, repare cómo lo llama: el Mesías, el ungido. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca con R mayúscula era ¿quién, hermanos? Cristo. 1 de Corintios 10:4, sigue hablando Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesús. Jesucristo. 1 de Corintios 3:11. Ahora, ¿quién es la roca en el Antiguo Testamento? Bueno, ya vimos algo, ahí tuvimos un aperitivo con el texto de Pablo, pero dice Daniel 2:34-35: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es la profecía de la segunda venida de Jesús, la roca que viene y destruye todos los imperios, todos los gobiernos, todos los poderes del planeta. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Repare que el redentor está resaltado. ¿Cómo está llamando el salmista al redentor? Roca mía. Segunda de Samuel 22:32. ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? O sea que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías 28:16. ¿Quién será esa piedra? Jesucristo. Jesucristo. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi ¿qué? Libertador. ¿Qué dice Juan 8:36? De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es esa roca que te libera, tu libertador? Es Jesús. Y Él solamente es mi Rey y mi salvación. ¿Qué dice allá en Lucas 19, cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo? Hoy la salvación ha venido a esta casa. Salmo 62:2. Ahora vamos a lo que interesa. ¿Quién mejor que el testimonio de Jesús para desmenuzar ese diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos cuando les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos que Juan el Bautista, que Jeremías, que uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes piensan que yo soy? Y Pedro toma la iniciativa y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esto Jesús respondió: tú acabas de hacer una declaración acerca de que yo soy el Cristo. Muy bien, pero yo también tengo algo que decirte, que tú eres Petros. Estás en proceso, Pedro, estás en proceso de llegar a reproducir mi carácter. Ahora, sobre lo que acabas de decir, que yo soy Petra, que yo soy la roca,
que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración, sobre ese hecho, edificaré mi iglesia. Y allí fue cuando dijo, las puertas del infierno no prevalecerán, obviamente, contra esta roca, y recordemos que no prevalecerán contra la iglesia fundada sobre esa roca. Pues bien, el testimonio de Jesús es la mejor fuente que tenemos para desmenuzar detalles. Jesús continuó, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Es el testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía. ¿Qué es eso? Es Jesús hablando a través de una vasija de barro. Por eso se llama testimonio de Jesús. Escuche lo que dice. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel, con A mayúscula, contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. ¿Pudo Satanás retener a Jesús allá en la tumba? No. Salió triunfante y victorioso. ¿Y qué acabamos de leer? Que Satanás supo que un día él moriría. Él, Satanás. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Ahora escuchen.